Bienvenidos a la escuela enoteísta de Telegram. Hoy estamos a día 25 de septiembre del 2024 y el hermano Tomás y yo hemos decidido dar esta escuela bíblica porque vamos a refutar, a destrozar a la luz de la Biblia una de las principales doctrinas de demonios enseñada por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Una de las doctrinas fundamentales de esta religión diabólica y es la doctrina del purgatorio. Y para ello he encontrado un vídeo en YouTube. Es un vídeo que el cura satánico, el Luis Toro, o el Toroide, como le llamamos Tomás y yo, es un vídeo que ha hecho y ha publicado en YouTube hace 5 meses. El vídeo de este hijo del diablo, del cura Toroide, se titula El purgatorio con citas bíblicas. Padre Luis Toro. Vais a ver perfectamente, porque lo vamos a explicar muy bien Tomás y yo, que no hay absolutamente, lo que dice es mentira, no hay eso absolutamente ni una cita bíblica que enseñe esta espantosa doctrina de demonios católica que es la doctrina del purgatorio. Pero antes de comenzar, os voy a leer un pasaje que se encuentra en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis, un pasaje que conoce muy bien también el hermano Tomás, que precisamente habla del purgatorio, del comercio de almas, comerciar con almas de muertos, no solamente con almas de muertos, sino con otras muchas cosas. Sabéis que la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra, no solamente es una religión falsa, idolátrica, que la Iglesia Católica, sino que también tiene un inmenso poder económico a nivel mundial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18 y voy a leer los versos del 11 hasta el 14. No, del 11 hasta el 13. Mira lo que dice, la versión que voy a utilizar es la Reina Valera del 60. Dice así: y los mercaderes de la tierra lloran. Aquí está hablando cuando sea destruida la capital de la Iglesia Católica, que es la ciudad de Roma. Es la ciudad de las 7 colinas, sabéis que ahí tiene su centro de poder, es en Roma. Y cuando llegue el momento de ser destruida, ya sabéis que Dios va a utilizar a la bestia, a ese futuro emperador y a sus 10 reyes aliados para destruir completamente por fuego y en una sola hora la ciudad de Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. Pues cuando ocurra esto, mira lo que pone aquí en esta profecía. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, ¿sí? Sobre la ciudad de Roma. Ahí era centro de poder, la sede de la Iglesia Católica. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Recordad, la Iglesia Católica no solamente es una religión diabólica y falsa, idolátrica, sino que además tiene un inmenso poder económico, comercial. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especias aromáticas, incienso, ya sabéis que el incienso es utilizado de una forma espectacular dentro de esta iglesia del diablo, de la Iglesia Católica. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. La Iglesia Católica está repleta de esclavos, que son los propios católicos romanos, están esclavizados a Satanás y a esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica. Y mirad lo que dice ahora, por último, que comercia también con almas de hombres. El purgatorio es la doctrina diabólica, antibíblica, anticristiana utilizada por la Iglesia Católica, esta Iglesia satánica, para comerciar con almas de hombres. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo comercia con almas de hombres, tal como dice aquí esta profecía? ¿Cómo la Iglesia Católica comercia con almas de hombres? Pues sencillamente con la doctrina del purgatorio y las misas por los muertos. A lo largo de los siglos, más de 1000 años, pues la Iglesia Católica, esta Iglesia satánica, pues ha comerciado con estas almas de personas muertas, pues utilizando el purgatorio, diciendo que hay un lugar en el más allá,
donde hay millones y millones de almas, donde están siendo purgados de sus pecados, de ahí viene ese nombre, el purgatorio, un lugar para purgar los pecados, como si la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para purgar nuestros pecados, porque esto es lo que enseña esta religión satánica y repugnante, la gran ramera, que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar, para purgar nuestros pecados. Por eso se inventaron este lugar más allá, donde dice que van a parar almas de millones de personas que han muerto, y para que salgan del purgatorio rumbo al cielo, para que sean llevados al cielo, se las hacen misas, se llaman las misas de difuntos, misas por los muertos, donde se da dinero a la jerarquía católica, a la Iglesia Católica, para que se hagan estas misas y la supuesta alma del fallecido salga del purgatorio rumbo al cielo. Y esa es la manera de comerciar con almas de los hombres por medio de esta doctrina satánica, asquerosa, diabólica, abominable, blasfema del purgatorio. Como vamos a demostrar con la Biblia, el hermano Tomásimo. Dejo ahora, antes de comenzar a escuchar al cura satánico el toroide, dejo paso al hermano Tomás para que aportes. Excelente, excelente hermano, y ese texto que has leído de Apocalipsis cumple perfectamente y lo estamos viendo en las famosas misas de difuntos. Ellos han, el papismo, como este fantoche engendro de Satanás, han pisoteado, han escupido, se han mofado de textos como Hebreos 1.3, ¿no? Que habla de la purificación o purgación, que es lo mismo, de nuestros pecados en su sangre. Pues dice claramente que ha hecho la purificación o purgación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Sí? Por sí mismo. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Eso lo pisotean y lo asquean, mostrando los hijos de Satanás que son. Paso por ahora. Efectivamente, fijaos el falso evangelio predicado por esta religión de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica. Ellos rechazan completamente el sacrificio de Cristo suficiente para purgar nuestros pecados. Limpiar, sabéis que la palabra purgar significa limpiar. Purgatorio significa lugar de purificación, de limpieza. Pues entonces ellos rechazan completamente el verdadero evangelio, enseñan que no es suficiente el sacrificio de Cristo para purgar, para limpiar nuestros pecados, y por eso se inventaron ese lugar satánico y falso llamado el purgatorio. Bien, vamos a comenzar a escuchar al cura satánico, al toroide. He acelerado un poquito la charla de este mamarracho, de este engendro de Satanás, de Luis Toroide. Así que poner atención, porque acelera un poquito la velocidad y tal vez pues no lo cojáis bien, pero poner atención a lo que dice. Va a dar una serie de versículos, de textos de la Biblia, donde esta religión satánica pretende basar esta espantosa doctrina de demonios. De ahí el título del vídeo que ha hecho este engendro del diablo: el purgatorio con citas bíblicas. Padre Luis Toro, vais a ver que ninguna, absolutamente ninguna de las citas bíblicas dadas por el cura Toroide, este hijo del diablo, ninguna enseña esta espantosa doctrina de demonios del purgatorio. Simplemente son burdas y repugnantes falsificaciones, perversiones, interpretaciones totalmente retorcidas de esos pasajes bíblicos que utilizan estos falsos cristianos católicos. De modo que vamos a comenzar a escuchar al perro este, porque así es como lo llama la Biblia, a estos malvados y embusteros, hijos del diablo, lo llama perros. Es un término utilizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para describir a personas malvadas y mentirosas. Por eso le llamamos perro a al cura Toroide. De modo que comenzamos. Poner atención. El purgatorio es la muestra del amor misericordioso de Dios. Porque en el cielo no fue. Fijaos, en vez de decir el sacrificio de Cristo, que el Dios Padre enviara a su Hijo a la tierra, es la demostración del amor de Dios. Fijaos lo que dice, lo que acaba de escuchar ya. Ya comienza mintiendo como un auténtico hijo de Satanás y lanzando el falso evangelio. Que el purgatorio, la doctrina del purgatorio, es la muestra de la misericordia, del amor de Dios, en lugar de decir lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fijaos ya cómo comienza enseñando este falso evangelio del purgatorio. ¿De verdad, Tomás?
Así es, ya empieza con su estrategia, con su actitud grosera de manipular, que es lo que es este individuo, es un hábil manipulador para aquellos que no conocen la doctrina, claro. Sí, sí, al final lo que ha dicho, que es la prueba, la demostración del amor de Dios, la doctrina del purgatorio, una asquerosa mentira del diablo, absolutamente blasfema, estúpida y todo lo contrario al verdadero evangelio que predicaron los apóstoles. Pues cuando hablaron los apóstoles, el apóstol Pablo del amor de Dios, siempre se refería al amor de Dios cuando Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra, envió a Jesús. Esa es la mayor muestra del amor de Dios, pero no la doctrina diabólica y falsa del purgatorio. Seguimos. No entra nada manchado. Y si no puede entrar nada manchado, digo, eso es que tiene pecado, que lance la primera piedra, pues todos somos pecadores. Y el Señor... Segunda mentira, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores. Yo le reto a este hijo de Satanás, al perro este, al satánico toroide, a que me dé un solo versículo, él o cualquier otro católico miembro de esta iglesia satánica, de la Gran Ramera, un solo versículo donde se diga que todos somos pecadores, es decir, que incluso los cristianos verdaderos, los santos, en la Biblia, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, se les llame pecadores. Si me dan un solo versículo donde se diga que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, porque así es como se le llama en el Nuevo Testamento a los verdaderos discípulos de Cristo, los santos, donde se diga que los santos son pecadores, mañana mismo yo me hago católico, miembro de esta religión satánica de la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Paso palabra, por si quieres decir algo, Tomás. Efectivamente, ahí está la gran mentira, ¿no? Es todo lo contrario cuando la Biblia dice, ahí en la primera de Juan, si no recuerdo mal, que los hijos de Dios no practican el pecado, lo cual, Exacto. a ver, a quién queremos, a este fantoche, engendro de Satanás o al apóstol Juan. Así es que no hay ni un solo texto donde se diga que los santos son pecadores. Al contrario, es totalmente incompatible. No se puede ser un santo de Dios y ser un pecador, alguien que practica el pecado, porque el pecador significa el que practica el pecado. Y el que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es del diablo. El pecador es del diablo. Y un santo de Dios no es un pecador. Jamás dice la Biblia que sea un pecador. Es un santo. Son los santos. Y los santos no son pecadores. Por lo tanto, lo que acaba de decir el satánico toroide de que todos somos pecadores, sí, él sí, había dicho una verdad, porque él es un maldito pecador. Es del diablo. Él practica el pecado. Lo acaba de decir él solito. Ahí lo habéis escuchado. Todos somos pecadores, incluyéndose él. Por lo tanto, él es del diablo, pertenece al diablo, al decir bien clarito que él es un pecador. Seguimos. Nos brinda una oportunidad más. Nos brinda la oportunidad de al morir, tener cómo nosotros purificar para poder entrar al cielo. Tercera mentira que dice este engendro de Satanás, el satánico toroide, que la doctrina del purgatorio es una segunda oportunidad. La Biblia jamás habla por ninguna parte de una segunda oportunidad de salvación. Jamás. Está establecido para los hombres que moran una sola vez y después de esto, el juicio. Así dice la Escritura, lo dice el Nuevo Testamento. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el purgatorio, la doctrina del purgatorio, es una segunda oportunidad que Dios da a los pecadores para que se salven, para que vayan al cielo. Jamás la Biblia enseña esa espantosa doctrina de demonios, enseñada por estos apóstatas, una doctrina de demonios que está llevando a la condenación desde hace cientos y cientos de años a millones y millones de falsos cristianos católicos. Repito, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se hable de una segunda oportunidad de salvación para los pecadores. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Y es aquí en esta vida donde decidimos andar uno de los dos caminos. El camino que lleva a la vida, que es el camino estrecho, entrando por la puerta estrecha, que es Cristo, y el camino ancho que lleva a la muerte, como dijo Jesús. Y muchos son los que entran por él. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se hable de una segunda oportunidad después de la muerte. Hermano Tomás, ¿quieres decir sobre este punto, decir alguna cosita más? Y además, otra cosa, que ellos parten de otra cosa,
de que existe un alma inmortal. Y la Biblia es clara. La Biblia niega esa doctrina babilónica de la inmortalidad del alma. Entonces, como no hay ningún alma inmortal, porque lo dice la Biblia, el alma que peca, ella misma morirá 2 veces casi seguidas, y el discípulo Santiago, en Santiago 5:20. Entonces, en otros muchos textos, evidentemente, no puede haber un purgatorio. O sea, no hay forma humana. Paso palabra. Efectivamente, la doctrina satánica del purgatorio está basada, evidentemente, en la doctrina satánica y antibíblica de la inmortalidad del alma, del que el alma no puede morir. Está basada en esa doctrina. Esa es la base de la doctrina satánica del purgatorio, de la llamada segunda oportunidad que Dios da de salvación. Una asquerosa mentira del diablo y es un falso evangelio porque, como ya hemos visto, dice la Escritura que hoy es el día de salvación. Es aquí, en esta vida, cuando decidimos andar por uno de estos dos caminos. El camino que lleva a la vida, que es el camino estrecho, que es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y el camino ancho que lleva a la condenación, que lleva a la muerte. Decir, como acaba de decir este engendro de Satanás, el satanista, este toroide, este cura, este perro, auténtica perro, como los llama la Biblia, malvados, mentirosos, va a llevar a la condenación esa doctrina a millones y millones de falsos cristianos católicos. Enseñar que hay una segunda oportunidad de salvación que Dios nos ha dado por medio de esta doctrina del purgatorio. Es uno de los peores falsos evangelios que los mayores hijos del diablo puedan enseñar, como por ejemplo lo está enseñando en este patético y satánico vídeo el cura toroide. Seguimos. Es una purificación, es la continuación de la misericordia de Dios. Es una purificación, dice este perro, la doctrina del purgatorio, cuando lo único que puede purificar nuestros pecados es el sacrificio de Cristo. Vamos a verlo con los siguientes pasajes bíblicos que voy a leer, tomados del Nuevo Testamento. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, del perro el toroide. Vamos a ver quién es el que purifica nuestros pecados. El que limpia nuestros pecados. Si Cristo purifica nuestros pecados, entonces es absolutamente estúpido y satánico enseñar que hay un lugar en el más allá donde son purificados, son purgados nuestros pecados, porque Cristo es el único con su sangre que puede purgar, purificar, limpiar nuestros pecados. Vamos a verlo. Primero, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Luego voy a leer 2 textos más. Estos 3 son los que he seleccionado. Dijo así el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, hemos sido limpiados de nuestros pecados, los que hemos creído en Jesús, evidentemente. ¿Con qué? ¿Con un purgatorio en el más allá? No, con la sangre preciosa de Cristo. Apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, refiriéndose a Jesús, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, es decir, nos purga, nos limpia de todo pecado. Lo único que puede purgar nuestros pecados no es ningún purgatorio en un más allá, sino la sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y siguiente texto, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Jesús, fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, es decir, nos has comprado para Dios, que dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La doctrina de que existe un lugar en el más allá, el cual llaman estos falsos cristianos al servicio de Satanás el purgatorio, y que el fuego que dicen ellos que existe en ese lugar puede purgar las almas, puede limpiar de pecados las almas de millones de personas que están ahí sufriendo, ahí en ese fuego, purgando sus pecados. Repito, es un rechazo total
y satánico del verdadero evangelio, además de un desprecio total al sacrificio único e irrepetible del Señor Jesucristo, que hizo por lo suyo, por sus ovejas, entregando su sangre, dando su sangre voluntariamente, para purgar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Bueno, Tomás, si quieres aportar algo sobre esto. Esta doctrina, cualquier persona, de hecho, que se ponga a investigar un poco, sabe perfectamente que está tomada de la filosofía platónica. La filosofía platónica hablaba de tres lugares y un intermedio. Y de ahí se toma hacia el siglo V aproximadamente, es cuando se coge y se adopta esto. No tiene, y luego, pues bueno, coge esta patraña de citar algunos textos de la Biblia que no hablan nada de eso, pero de formarlos y aplicarlos a esto es así. Es una patraña. Paso para atrás. Muy bien por el aporte, así más claro que el agua pura. Bien, vamos a seguir escuchando al satánico al cura Toroide, para seguir tapando su bocaza blasfema y mentirosa. Que no quiere que el hombre se condene. Él no vino a condenar, vino a salvar. El problema de los protestantes Vino a salvar, ¿y cómo vino a salvarnos? Entregando su vida por sus ovejas, por los suyos, entregando su sangre, su vida, para purgar, para limpiar, para quitar nuestros pecados. Jesús no vino a salvarnos para que vayamos a un purgatorio que no existe ahí en un más allá, para que nuestros pecados sean limpiados, sean purgados. Eso, repito, es un falso evangelio enseñado por estos hijos de Satanás, una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Seguimos. es que al no creer que una persona muere y el alma sigue viviendo, ¿Lo veis? Está basada esta asquerosa doctrina de demonios del purgatorio en la doctrina de la inmortalidad del alma. Ahí lo acabáis de escuchar, que el alma no muere, el alma sigue viviendo, y como el alma sigue viviendo, pues entonces esa supuesta alma inmortal va a un lugar que no existe, que jamás lo menciona la Biblia, que llaman el purgatorio, donde va a ir a purgar, a limpiar de sus pecados por medio de las misas por los difuntos, misas por los muertos. Así es como la gran ramera comercia con almas de hombres, como ya hemos visto hace unos minutos en ese tremendo pasaje de Apocalipsis capítulo 18. Comercia con muchísimas cosas. Recordad, lo vuelvo a repetir, la Iglesia Católica no solamente es una religión diabólica y falsa, sino que tiene un inmenso poder comercial a nivel mundial. Comercia con muchísimas cosas, y una de ellas son las almas de los hombres. Por medio de la doctrina del purgatorio, las misas por los muertos, por los difuntos, así es como comercian con ellas, para ganar dinero, para enriquecerse, porque esas misas de difuntos cobran. Los jerarcas de esta iglesia satánica cobran dinero a aquellos que quieran que les hagan misas por sus difuntos, para que la supuesta alma salga del purgatorio. Eso es un clarísimo y repugnante comercio de almas. Bueno, Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, ellos ya parten de esa doctrina falsa. Vemos que en la Biblia en ninguna parte se habla, por ejemplo, la palabra inmortalidad aparece en la Biblia, aparece unas 7 veces. Y la palabra alma aparece cantidad de veces. Es en Efes, en hebreo, Sige en griego. Esos los términos eran conocidos por los autores de la Biblia. Pero la palabra alma inmortal no aparece, al contrario. Dice que el alma muere. De hecho, incluso la Enciclopedia Católica, en su edición del año 1967, tomo 13, dice que no hay dicotomía o división de alma y cuerpo para el israelita. Claro, que esto se lo calla este tipo, como es un farsante, como es un embustero, pues dice lo que quiere y como quiere. Paso para. Sí, estos falsos cristianos al servicio de Satanás es que no creen en la Biblia, ni la creen ni la entienden. O sea, en la Biblia hay un montón de pasajes donde se dice que el alma es mortal, que el alma muere. Textos como, por ejemplo, en Ezequiel 18, dice: el alma que peque, esa morirá. Si el alma no muere, ¿por qué dice Dios ahí en ese pasaje del profeta Ezequiel: el alma que peque, esa morirá? Si es inmortal el alma, no puede morir. ¿Qué pasa? Que según esta gentuza, esto es engendro de Satanás, Dios miente. Así de claro. O el propio Jesús: mi alma está triste hasta la muerte.
Si el alma no muere, es inmortal porque dijo Jesús. ¿Qué pasa? Que Jesús mintió cuando dijo que su alma estaba triste hasta la muerte, es decir, que su alma podía morir. Y sabemos bien clarito lo que dice la Biblia sobre el alma. El alma es el ser viviente, es la persona. El alma que peque, esa morirá. Jesús murió, te murió no porque pecara, no porque tuviera pecado, él era sin pecado, era perfecto, él era justo, jamás cometió pecado. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Jesús nunca pecó. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Si él nunca pecó, ¿por qué murió Jesús, hermano Tomás? Y es para dar su vida en sacrificio, porque O realmente sea, eso es lo que purifica. O sea, es lo que purifica la sangre de Cristo. O sea, no un lugar falso inventado. claro, porque muchos dirán, bueno, si morimos porque pecamos, entonces porque Jesús murió. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús pecó? No. Jesús murió porque decidió morir voluntariamente, entregar su vida voluntariamente por las ovejas. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió porque sencillamente decidió entregar su vida voluntariamente. Él si hubiera querido no hubiera muerto porque nunca pecó. Hubiera vivido para siempre, ni hubiera envejecido, ni hubiera muerto, porque él nunca pecó, dice la Biblia. Él murió porque decidió entregar su vida, entregó su sangre para con esa sangre de Cristo nosotros podamos ser limpiados, perdonados, purgados de nuestros pecados. Es lo único que puede purgar nuestros pecados. La sangre de Cristo, como ya he demostrado con esos pasajes que he leído. No ningún purgatorio falso y satánico en ningún más allá. El alma muere, cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, dice Dios en la Biblia, Génesis capítulo 3. Porque polvo eres y al polvo volverás, le dice Dios a Adán. Le habla a Adán, a la persona de Adán. Adán volvió al polvo de la tierra cuando murió. Es decir, dejó totalmente de existir y volvió al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Volvió al polvo de la tierra significa que dejó de existir. Y vamos a volver a vivir, a volver a existir cuando Dios nos resucite. Esa es la verdadera enseñanza bíblica de toda la Biblia. La resurrección de los muertos, no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, enseñada por esta iglesia satánica, la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, y también el resto de hijas de la gran ramera, de iglesias falsas como son las protestantes, los mormonoides, etcétera, 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 que enseñan la misma mentira de Satanás que le dijo a Eva, no moriréis. Ahí tenéis el origen de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. La serpiente, Satanás, no moriréis, es decir, seréis almas inmortales. Eso es lo que le dijo la serpiente, el diablo, a Eva. Y Eva, como era idiota, se lo creyó. Y además de eso, jamás falsificó las palabras del mismísimo Dios. Fijaos cómo la serpiente, el diablo, no pudo engañar a Adán, engañó a Eva, a la hembra, y lo sigue haciendo actualmente hoy en día más que nunca. Bien, vamos a seguir escuchando al perro este satánico, al toroide, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Entonces ellos dicen, pues no existe el purgatorio. Lo normal es que si usted muere y se acabó, cuando venga Cristo en el último día, pues Él lo va a resucitar y no hay chance para purgatorio. Claro, eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña la doctrina de la resurrección de los muertos. Y es entonces los que han hecho lo malo van a resucitar para la condenación. Los que han hecho lo bueno resucitarán para vida, dijo Jesús. Y los que han hecho lo malo van a resucitar para condenación. Ahí lo podemos leer, Evangelio de Juan, capítulo 5. Esa fue la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la doctrina de la resurrección de los muertos. No la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, ni mucho menos la doctrina repugnante y diabólica del purgatorio, la cual se basa precisamente en esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Tomás, cuando vayas a hablar y eso, si es posible, acércate bien el micrófono a la boca para que se te escuche mejor. ¿Quieres decir algo? Ok. Sí, pues está claro, ¿no? La Biblia es muy clara. Dice que los muertos no saben nada. Nada es nada. O sea, nada de una tarta no es todo menos la cerecita. O sea, nada es nada. Y lo dice claramente que todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo según tus fuerzas, porque a donde a las
Hay al poder de la muerte, al Seol, que es el poder de la muerte, no hay ni obra, ni actividad, ni proyección de proyectos, etcétera. Y dice, ¿a dónde va tu cuerpo? ¿A dónde vas tú? Entonces, el espíritu que vuelve a Dios que lo dio es la energía, es una energía. Como dice Salmo 146, 3 al 4. Vuelve a la tierra, sale su espíritu, vuelve a la tierra, en ese día perecen sus pensamientos. Entonces no hay, ¿por qué? Porque esa energía de vida, espíritu, y deja de existir. Entonces, ya partiendo de este hecho, no hay validez, no hay base para ningún purgatorio, ni nada, ni historias que esta institución que, como has dicho Tito, comercializa con almas de hombres, ahí claramente no hay validez alguna. Paso palabra. Muy bien dicho, hermano, efectivamente, ahí más clarito que el agua. Es un comercio con almas de hombres. ¿Cómo hace ese tipo de comercio? Por medio de esta doctrina satánica del purgatorio y las misas de difuntos. Seguimos escuchando al perro satánico, al toroide. Es la mentalidad de los protestantes. Pero la enseñanza de la Biblia y la mentalidad de Cristo es que cuando uno muere, es mentira que muere el alma con el cuerpo. Ustedes saben muy bien el pasaje de las Escrituras, de Lucas 16, 19, el rico de Plón y el pobre Lázaro. Lucas 16, 19. Los dos murieron y no dice la Biblia que lo enterraron, muerto el perro, se acabó la sangre. Bueno, este es el típico pasaje de la parábola del rico y Lázaro, donde estos hijos del diablo católicos, y también los evangelocos, porque son hijos de la gran ramera también, hijos de la Iglesia Católica Romana, enseñan esa espantosa doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Vosotros, si leéis despacito la parábola del rico y Lázaro, veréis que no se habla por ninguna parte de ningún alma inmortal. No se enseña esa doctrina de demonios por ninguna parte. ¿Qué hizo Jesús ahí en esa parábola? Utilizar una figura literaria, y aquí no vamos a extender mucho porque este no es el tema de esta refutación, el tema es el del purgatorio, no me voy a explayar demasiado con el tema de la parábola del rico y Lázaro. Jesús utilizó en esa parábola una figura literaria que es muy utilizada en la Biblia. ¿Qué figura literaria es esa, Tomás? Es una prosopopeya, donde se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas y que aparece en otras partes de la Biblia. Quiero decir brevemente que en lo tramposo y sinvergüenzote que es, al omitir que en la Biblia de Jerusalén católica, amparada por la jerarquía católica romana, hay una notita a pie de página donde su traductólogo y comentarista ultracatólico, amparado por su jerarquía, dice que es una parábola sin relación alguna con la vida real. Paso palabra. Exactamente. Ahí lo diría que está la Iglesia Católica. Unos creen que es una parábola. La parábola, efectivamente, es la última de una serie de 5 parábolas dichas por Jesús. Vosotros leéis el contexto y veréis que es la última de una serie de 5 parábolas. Alguno dirá, no, dicen estos mamarrachos, dicen, no, no es una parábola porque Jesús dio nombres propios. Y Cristo nunca decía parábolas nombrando nombres propios. Es un argumento estúpido. La parábola del rico y Lázaro, yo estoy convencido que es real en el sentido de que esos 3 personajes mencionados en esa parábola existieron. Porque se menciona a Abraham. ¿Y Abraham existió o no existió? Pues claro que sí. Se menciona a un rico, no se da el nombre del rico, no lo llaman Epulón o por ahí, no se dice el nombre, y se menciona a uno llamado Lázaro. Por lo tanto, ahí estaba Jesús contando una parábola, pero basada en hechos reales. Estaba haciendo hablar, como ha dicho Tomás, haciendo hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Ocurre en varias partes de la Biblia, como por ejemplo cuando se dice en Génesis, se dice la sangre, dice el Señor, la sangre de Abel tu hermano clama a mí desde la tierra. Se está haciendo hablar a la sangre de Abel, que había sido asesinado por su hermano Caín, se le está haciendo hablar como si estuviera vivo, como si estuviera clamando a Dios. Eso es una prosopopeya. Lo mismo ocurre en la parábola del rico y Lázaro. Se hace hablar a 3 personas muertas como si estuvieran vivas. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza fundamental? La enseñanza de esa parábola
del rico y Lázaro? Pues bien simple, lo que va a ocurrir cuando venga el reino de Dios a la tierra, lo que va a ocurrir con los justos, representados por Lázaro, y lo que va a ocurrir con los injustos, malvados, representados por el rico. Los primeros estarán con Abraham, en el seno de Abraham, estarán con Abraham en el reino de Dios, y los segundos serán condenados a la destrucción, irán al fuego, como le ocurre al rico de la parábola del rico y Lázaro. Fue arrojado al fuego. Está hablando ahí Jesús, repito, de lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando venga el reino de Dios y resuciten. No estaba contando Jesús por ninguna parte lo que ocurre con nuestro espíritu o con nuestra alma por ahí en un más allá cuando morimos. No. ¿Y por qué? Por bien simple. Porque se menciona la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham. Está hablando de personas físicas que tienen un cuerpo físico, por lo tanto es absolutamente imposible que se esté refiriendo a espíritus desencarnados, incorpóreos que estén por ahí vivos en un más allá. Bueno, Tomás, si quieres aportar algo. Excelente, hermano, y aparte de eso hay que agregar que la palabra alma ahí no aparece. La palabra espíritu ahí no aparece. Entonces, pues evidentemente todas estas cosas, este embustero, claro, se las come. Paso para. Exactamente. Así es. Si leéis el resto de parábolas, está hablando, pues eso, es la última de una serie de 5 parábolas. Parábolas. Y la del rico y Lázaro, pues es otra parábola más. ¿Por qué se menciona nombres propios? Pues ya lo he dicho. Porque es una historia real que en realidad va a ocurrir, pero va a ocurrir en el futuro, cuando venga el reino de Dios a la tierra. Está hablando de personas que existieron, como era Abraham, ese rico seguramente que también existió, y de Lázaro. Que posiblemente, fijaos, esto no lo aseguro, pero posiblemente sea el Lázaro mencionado en Juan capítulo 11, al cual resucitó Jesús, el hermano de Marta y María. Podría ser ese Lázaro. Por eso le puso el nombre de Lázaro. Lo que va a ocurrir con él, con Lázaro, cuando resucite, cuando venga el reino de Dios. Lázaro va a estar en el reino de Dios, juntamente con Abraham, el padre Abraham, y los injustos como el rico, pues serán condenados al fuego. Esa es sencillamente la parábola del rico Lázaro. No está hablando Jesús por ninguna parte de lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. Bien, vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, del toroide. La Biblia dice que el uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado a un lugar de tormentos. Que los protestantes dicen. ¿Qué es el seno de Abraham, hermano Tomás? Hablamos un poquito de eso. Ahí acabas de decir, un seno es el pecho y el pecho es un músculo, no es un estado. En ninguna parte de la Biblia dice que el seno de Abraham sea un estado de gloria de la vida después de la vida. Eso se lo inventa Papolandia y se lo inventan también los evangelocos y los pentecostalocos. Exacto, porque estos falsos cristianos dicen que el seno de Abraham es el cielo. ¿Dice la parábola del rico Lázaro que el seno de Abraham sea el cielo? Tomás? De ninguna manera, de ninguna manera. Exactamente. ¿El seno de Abraham qué es? Pues se lo he dicho, Tomás. El seno es el pecho de Abraham. ¿Qué hizo Jesús? Pues bien simple. Colocó a Lázaro recostado en el pecho de Abraham, es decir, recostado en el pecho de Abraham en el sentido de que ambos estaban en el reino de Dios. Así de sencillo. El pecho es el seno de Abraham. Enseñar como enseñan estos mamarrachos, estos hijos de Satanás, que el seno de Abraham es el cielo o un lugar por ahí, el paraíso, como dicen muchos idiotas, que está en el centro de la tierra, o estaba, eso era el seno de Abraham, donde iban ahí a bajar las almas de los santos, ahí al seno de Abraham. Eso es una asquerosa doctrina de demonios, una fábula mentirosa de las más repugnantes y diabólicas que existen. El seno de Abraham, sencillamente, es el pecho de Abraham. Y Jesús, por lo que hizo es colocar a Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Hay como, por ejemplo, Juan en la última cena, Juan que dice que estaba recostado al lado de Jesús, el pecho de Jesús.
dice el Evangelio, que la última cena, la cena de Pascua, pues ahí Juan, se supone que era el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, pues estaba ahí recostado en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham. ¿De acuerdo? Eso es el seno, es el pecho. No el cielo, como enseñan este cura mentiroso, el toroide, y demás hijos del diablo, y mentirosos. Seguimos. Ese lugar de tormento no existe. En el juicio final, cuando venga Cristo y el juicio final, ahí sí habrá un lugar de tormento, que se llama el infierno, y los otros el cielo. Bueno, es otra mentira más, porque la Biblia nunca habla del infierno, como sabéis. Jesús jamás, jamás, jamás utilizó esa palabra, jamás habló del infierno. ¿Y por qué? Por muy simple. Porque infierno procede de la palabra latina infernus, ¿eh? Y Jesús no hablaba en latín, ni mucho menos en español. ¿Cuál es la palabrita que aparece ahí en los textos griegos? Hermano Tomás. Ahí la palabra es o puede ser Hades o Gehenna, pero Gehenna, no, exactamente. que Así efectivamente. es. En la Gehenna. Jesús habló de la Gehenna, no habló de ningún infierno. Eso solamente aparece en las malas traducciones, como por ejemplo la protestante está, la Reina Valera, y en muchas versiones católicas también han metido la palabra infierno, pero la palabra original que aparece ahí, esto cualquiera lo puede comprobar, es la palabra Gehenna. ¿Qué era la Gehenna? Pues era el basurero de Jerusalén, donde los desperdicios arrojados ahí, a ese barranco, eran quemados y reducidos a cenizas. Jesús de lo que habló es de la Gehenna, que en el libro del Apocalipsis, ¿cómo se le llama a ese lugar de destrucción, Tomás? El lago de fuego. Exacto. El lago de fuego y azufre es la Gehenna mencionada por Jesús en el Evangelio, ese futuro lugar de destrucción, es donde serán ahí arrojados todos los malvados, atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma, dijo Jesús en Mateo 10:28. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Ese será el futuro lago de fuego y azufre, donde serán totalmente quemados y reducidos a cenizas. Ese será el futuro lugar que les espera a todos los mentirosos, a todos los engañadores, a todos los farsantes, a todos los apóstatas, hijos del diablo, como por ejemplo a este perro, hijo de la gran ramera de Roma, que es el cura toroide, y a millones y millones de más como él, que predican un falso evangelio, que han falsificado el evangelio con esta espantosa doctrina de demonios del purgatorio. De que hay un lugar en el más allá donde ahí podemos ir a purgar, a limpiar nuestros pecados, cuando resulta que el verdadero evangelio dice que el único que puede purgar nuestros pecados es Jesús, por medio de su sangre, de su sacrificio, como ya hemos visto en esos pasajes. Seguimos. Pero resulta que el mismo Jesucristo, para que lo entendamos, él puso que había un lugar de tormento antes del juicio final. Digo, qué mentira más asquerosa y espantosa, que hay un lugar de tormento antes del juicio final, algo que no lo enseña la Biblia jamás por ninguna parte. El lugar de tormento será el lago de fuego, como dice bien claro el Apocalipsis. Ahí serán atormentados con fuego y azufre y destruidos completamente en cuerpo y alma. Resucitarán primero todos los malvados, los injustos y los que hicieron lo bueno. ¿Qué dice Jesús? Saldrán a resurrección de vida y van a vivir para siempre. Y los que hayan hecho lo malo van a resucitar. ¿Para qué? Para condenación, para ser arrojados a ese fuego que el Apocalipsis llama el lago de fuego. Ahí lo podéis leer, veáis que yo no me lo invento, en Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. Seguimos. Antes de que muriesen todas las personas. Lo leemos con detenimiento para que se den cuenta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete. Bueno, ahora se va a poner a explicar la parábola del rico y Lázaro. Ya la hemos explicado, la hemos comentado, la correcta interpretación de esa parábola, Tomás y yo. Así que para no hacer este vídeo extremadamente largo, lo vamos a echar más adelante, porque ya hemos explicado el verdadero significado de esta parábola. Y ustedes van a observar que la doctrina protestante no es bíblica. Ellos por los ángeles al cementerio. Vamos a ver si de la muerte acaba de morir el rico, a ver si han, pero en el juicio final. Pues el vídeo prácticamente se dedica a hablar, a comentar la parábola del rico y Lázaro. Pero como ya la hemos comentado y no tiene que ver nada con la doctrina satánica del purgatorio, pues le voy a estar echando más para adelante. ¿Sí, Tomás? Tiene un retraso encima
tiene un retraso encima, o sea, habla presuntamente del purgatorio y se dedica a dar la interpretación, que es la misma interpretación evangelógica y pentecostal local, los cuales no creen en un purgatorio. O sea, el tipo está de la cabeza, es un desequilibrado mental. Satanás lo ha dejado de la Exactamente. cabeza, pues bueno. Está enfermo de la cabeza totalmente el toroide porque resulta que se pone a comentar en este vídeo la parábola del rico y Lázaro cuando ahí no se habla por ninguna parte de ningún purgatorio. Habla del reino de Dios, cuando estén ahí los salvos con Abraham, y habla de la condenación cuando sean arrojados al fuego. Pero ¿de qué purgatorio me está hablando? Está hablando ahí Jesús, toroide subnormal, engendro de Satanás. ¿De qué purgatorio se habla ahí en la parábola del rico y Lázaro? Por ninguna parte. O sea, hay que ser subnormal para citar la parábola del rico y Lázaro y decir que ahí Jesús estaba enseñando la doctrina del purgatorio. Hay que ser enfermo mental para decir semejante mentira y doctrina de demonios. Por eso es que le voy a echar más adelante, porque ya hemos explicado el verdadero significado de la parábola del rico y Lázaro, Tomás y yo. No sé si querrás decir algo, Tomás. Sí, es increíble. Este es un retrasado mental. Tiene el cerebro, Satanás le deja el cerebro pues, totalmente frito. O sea, es que no se puede decir otra cosa. Pues. Eh, Se ve que esos que le aplauden son focas consentidas. O sea, son gente que tiene en la cabeza, vamos, que un loco del rebullón piensa mejor. Porque si no, lo que le dirían es, oye, usted es idiota. Hemos venido aquí a escuchar un meeting del purgatorio, nos habla de esta historia del rico y Lázaro. Hay Qué que ser, tumbado. hay que ser subnormal de verdad para explicar la parábola del rico y Lázaro y decir que ahí Jesús estaba enseñando la doctrina del purgatorio. Hay que ser engendro de Satanás para hacer semejante destrozo, Sí, sí, semejante sí, sí, sí. falsificación. Bien, ahora, ya he hecho más adelante, ahora el satánico toroide va a citar un pasaje de Pablo, que es Primera de Corintios, capítulo 3, versos 11 al 15, y dice él y su iglesia satánica, y también muchos evangelocos, bueno, evangelocos no, porque ellos no creen en esta doctrina diabólica del purgatorio. Dice este toroide que Primera de Corintios 3, versos 11 al 15, ahí está hablando, ahí hablaba el apóstol Pablo del purgatorio, de este supuesto lugar en el más allá, donde haya millones de personas que estén purgando sus pecados. Vamos a escucharlo para que veáis cómo miente este engendro de Satanás, y seguidamente Tomás y yo vamos a dar la verdadera interpretación, la verdadera explicación de estas palabras del apóstol Pablo. Seguimos. Puede decir que usted y yo podemos salvarnos, pero después de haber pasado por el fuego, por el lugar de tormento, esta llama me atormenta. Después de haber pasado por el fuego, podemos ser salvos. Eso se llama purgar, purificar, como el oro de crisol. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Eso se llama purgatorio. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Sí se salvará, pero mire por donde tiene que pasar primero. aunque así como por fuego. Bueno, ahora va a dar la explicación este mamarracho, pero bueno, yo te pregunto a ti, Tomás, este pasaje de Pablo en 1 Corintios 3, ¿ahí se menciona el purgatorio? ¿Se habla en algún pasaje, en Por alguna frase ninguna que menciona parte, el por purgatorio? ninguna parte. Por ninguna parte se habla ahí de ningún purgatorio o lugar de purgar, ni nada que se le parezca. Así es. Dice, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, la probará. No dice le purificará. Repito, no dice le purificará de sus pecados, dice el fuego la probará, esa obra que haya hecho, el fuego la probará. Y luego dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina del purgatorio, como vamos a ver después. Vamos a seguir escuchando a este imbécil, este hijo del diablo que es el cura Toroy. Habla, que va a ver qué va a decir sobre estas palabras del apóstol Pablo. Pero primero tiene que pasar por el fuego. ¿Está escrito? Sí. ¿Qué le pasa a los protestantes? Son creyones, no son creyentes. El reto es creerle a Cristo y no a un hombre.
Los católicos creemos en Cristo y por eso somos los verdaderos cristianos. Hipócrita, cínico y Qué mentiroso. hipócrita. Es este engendro de Qué Satanás. desvergonzado eres Eso todo. Eres un no tiene desvergonzado, vergüenza. eres un chulo y aparte eres un ladrón. Y lo vas a Sí, pagar caro. Esas norma. mentiras, esas calumnias de chulo, de ladrón y de cínico no te van a servir de nada a su llegado momento. Así como podéis ver, no da absolutamente ninguna explicación de estas palabras de Pablo en 1 Corintios 3, 11 al 15. No está dando ninguna. Simplemente está mintiendo constantemente, desde el principio del vídeo hasta el final. Seguimos y ahora os voy a explicar el verdadero significado de estas palabras del apóstol Pablo. Veréis cómo no habla por ninguna parte de esta doctrina satánica, demoníaca, repugnante del purgatorio. Seguimos. Si nosotros no le creemos a Cristo, ¿a quién vamos a creer? Entonces la Iglesia Católica no ha inventado eso. Está en la Biblia, estamos leyendo de la Biblia, reina. Está en la Biblia, será mamarracho este desgraciado. Que está en la Biblia la doctrina del purgatorio, ¿en qué? ¿En qué versículo? ¿Dónde se dice que hay un lugar en el más allá donde nuestros pecados sean limpiados, sean purgados? O sea, que según usted, engendro de Satanás, Cristo no es suficiente para purgar, para limpiar nuestros pecados con su sangre. Es lo que está enseñando, fijaos bien. Que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo no es suficiente para limpiar, para purgar nuestros pecados. Qué falso evangelio que está, los que predican este falso evangelio, que dijo el apóstol Pablo, que están bajo la anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Estos curas mentirosos, estos falsos cristianos e hijos de Satanás, que son los católicos, están bajo la maldición de Dios al predicar un falso evangelio, como dijo Pablo. Si aun nosotros o un ángel del cielo os predicase un evangelio diferente al que os hemos predicado, anunciado, sea maldito, sea anatema. Ahí lo podéis leer, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y eso es lo que está haciendo el satánico cura toroide, anunciando un falso evangelio de purificación de nuestros pecados en un lugar en el más allá, aparte, sin tener que ver nada con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo. Ese es el falso evangelio que predican estos hijos de Satanás, ¿verdad, Tomás? Así es. Y bueno, ahora vas a comentar tú, ¿no? Pero quería mencionar brevemente que incluso esta institución satanista, esto es lo que no va a decir este embustero, en la versión de Félix Torres Amat, que sabemos que ha sido la única que esta secta satánica cochina ha potenciado que los adeptos leyeran hasta la traducción de Nácar Colunga, que fue en el año a mediados del siglo XX, ¿verdad? Esta fue la única. Ahí, en ese texto de Primera Corintios, cuando dice la obra de cada uno será puesta en evidencia, etcétera, luego dice, ahí aparece la palabra sufrir un castigo. Pero la palabra griega semiotesatai significa experimentará una pérdida. O sea, que esa traducción utiliza manipula. O sea, esa institución ha necesitado manipular la Biblia. Eso se lo calla este chulo, claro. Paso para. Efectivamente, claro que se lo calla, por eso es que, fijaos, no ha dado absolutamente ninguna explicación lógica, correcta de estas palabras de Pablo en 1 Corintios 3, versos 11 al 15, una explicación que os voy a dar yo ahora. Vamos a ver qué más dice el cura satánico este, el toroide. Una valera. Si quieren creerlo, bien, que lo crean. Si no lo creen. Porque los protestantes dicen que el purgatorio no existe porque la persona cuando peca se va directamente al infierno. Bueno, como ve, no da ninguna explicación. Os voy a dar la explicación de lo que dijo Pablo en este pasaje. Este texto no enseña por ninguna parte la doctrina de un purgatorio en un más allá donde vayamos a purgar nuestros pecados o a limpiarlos. Sabéis que purgar significa limpiar. ¿Qué es lo que enseñó, qué es lo que dijo Pablo entonces en este pasaje? Pues Pablo lo que enseñó en este texto es que Jesús es el fundamento de la iglesia, eso en primer lugar. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el apóstol Pedro. ¿Dijo eso Pablo, hermano Tomás? Bajo ningún concepto, evidentemente. Paso palabra. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dependiendo, atención, dependiendo de lo que nosotros, la iglesia, el templo de Dios, edifiquemos sobre este fundamento que es Cristo,
el fuego lo probará. El cristiano que edifique sobre el Señor Jesús, sobre la roca de los siglos, el fundamento, cosas importantes y valiosas, como por ejemplo como son el oro, la plata o las piedras preciosas, entonces vamos a recibir recompensa, vamos a recibir el premio. ¿En qué día? En el día del Señor, en el día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Seremos recompensados porque Cristo vendrá del cielo con su recompensa, con su pago, para pagar a cada uno según sus obras. Aunque él mismo, ese hermano, esa persona, será salvo. Aquel que haya edificado, repito, cosas valiosas sobre el fundamento que es Cristo, va a recibir recompensa, el premio. Pero el otro, el cristiano que edifique sobre Cristo cosas sin valor como la madera, el heno, la hojarasca, entonces el fuego lo quemará. Y él, el cristiano, pues no va a recibir la recompensa, esa recompensa, pero fijaos lo que dijo Pablo, aunque él mismo será salvo, pero como quien escapa de un incendio, como quien escapa del fuego. No se va a condenar, pero no va a recibir ese premio, no va a recibir la recompensa, que sí van a tener aquellos que hayan trabajado para el Señor, hayan edificado cosas valiosas sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo. Fijaos que el texto bíblico no dice, este texto de Pablo por ninguna parte, que en un más allá llamado purgatorio estén sufriendo millones de almas, ahí purgando sus pecados. ¿Dijo eso Pablo en ese texto? Por supuesto que no. Solo un auténtico subnormal, un engendro de Satanás, como es el cura toroide, puede decir semejante burrada, semejante abominación. Tal lugar no existe, no lo menciona jamás en la Biblia. Es un invento de Satanás introducido por la iglesia, su iglesia en la tierra, la iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, y que esta iglesia del diablo la enseña ¿para qué? Para poder sacar el dinero a lo largo de los siglos a millones y millones y millones de falsos cristianos católicos, ignorantes totales de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina, para comerciar con las almas de los muertos, como dice esa tremenda profecía de Apocalipsis capítulo 18. Ellos lo que han hecho, estos curas católicos, falsificar ciertos pasajes de la Biblia, como por ejemplo este pasaje de Pablo en 1 Corintios, pues para hacer creer a millones de ignorantes que tal lugar, el purgatorio existe ahí en un más allá, y de esta manera pues sacarles todo el dinero que puedan para que paguen las misas por difuntos, comercien con las almas de personas, como dice esa profecía, sacándoles de ese lugar, de ese purgatorio, con esas blasfemas misas. Ya hemos explicado, hemos hecho otras charlas, Tomás y yo, sobre la blasfema ceremonia de la misa. No tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor, la verdadera cena del Señor. Y de esta manera, por medio de esas blasfemas misas, comerciar con las almas de los muertos para que así esta jerarquía satánica se pueda enriquecer, que así es como lo ha hecho durante siglos, enriqueciéndose con este comercio de almas. Es una manera diabólica de robar, de estafar a millones y millones de personas ignorantes a lo largo de los siglos, pues para que esta religión del diablo, la Iglesia Católica Romana, pues se enriquezca, construya sus grandes edificios, su inmenso poder comercial que tiene, pues lo ha estado haciendo especialmente con este comercio de almas de hombres, que son las misas de difuntos, basándose en esa doctrina satánica y falsa del purgatorio. Por lo tanto, como podéis ver, el apóstol Pablo no enseñó por ninguna parte en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 15, ninguna doctrina del purgatorio, donde hay alma, millones de almas que estén purgando sus pecados. Por eso es que el satánico el cura toroide, no ha podido explicar de ninguna manera, no ha dado ninguna explicación de este texto de Pablo, de 1 Corintios, como podéis ver. No sé si Tomás querrás aportar algo. Es increíble que ya tiene que ser toda esa gente que está ahí, focas idiotizadas, que no haya ninguno que le diga, pero ¿está en mi Biblia o en qué Biblia? ¿En qué traducción? Dice ahí, en ese texto, podrá escapar se salvará al escapar del fuego del purgatorio.
o del fuego de ese tercer lugar en el más allá, o algo parecido. Pero nada de eso dice. ¿Qué pasa? Que son imbéciles, son idiotas. Por eso los puede embaucar este individuo. Paso para. Así es. Él embauca, le engaña a personas que no tienen absolutamente ni puñetera idea de la Biblia, ni mucho menos de la verdadera doctrina. Eso es lo que ha hecho con miles y miles de católicos, de falsos cristianos católicos, porque no son cristianos, como sabéis, son católicos. Ya sabéis que los primeros cristianos en la época de los apóstoles no se llamaban católicos, no vais a encontrar ni un solo versículo donde se llamaran católicos, se llamaban santos, o discípulos, pero jamás, jamás, jamás se llamaron católicos en la época apostólica. Eso vino después de la muerte de los apóstoles. Los apóstatas, algunos apóstatas, comenzaron a llamarse católicos, algo que jamás ni se llamaron los apóstoles ni el resto de primeros cristianos. Esto cualquiera lo puede ver, pues veáis que no estoy mintiendo. Cualquiera que lea un poquito el Nuevo Testamento, pues veréis que ellos jamás, jamás eran llamados católicos. Los católicos son falsos cristianos. Seguimos escuchando al satánico al cura Toroide. Si usted se roba una gallina, se va para el infierno si se muere así. Si usted a lo mejor mató a alguien, se va para el infierno. Y si usted se robó $1, se va para el infierno. Igualito que el que mató a una persona, igualito. O sea, fijaos, está enseñando todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice bien claro que todos los asesinos, los idólatras, los cobardes, los mentirosos, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego. En el lago de fuego. Y este dice que no. Que no van, el que haya practicado todos esos pecados, que no irá a la condenación del lago de fuego, que irá a ese falso lugar llamado el purgatorio. Ahí será su alma para que sus pecados sean limpiados, sean purgados. Fijaos qué espantosa blasfemia, qué falso evangelio, qué doctrina de demonio más asquerosa y más demoníaca. Acaba de decir el satánico el toroide, todo, absolutamente todo lo contrario de esos textos que leemos en el Apocalipsis, donde dice que ahí tendrán su parte todos los mentirosos en el lago de fuego, los idólatras, los ladrones, los estafadores, los fornicarios, etcétera, etcétera. No dice por ninguna parte el Apocalipsis que vayan a un lugar en el más allá a purgar sus pecados. Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, a mí me gustaría leer el texto para tapar la boca otra vez de este cochino manipulador, repugnante y chulo, al servicio de la gran ramera. Es Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, que no es un infierno de tormentos sin fin, ¿no? Como sabemos, un lago el futuro lago de fuego, ¿verdad? Que donde se ha destruido. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, porque allí morirán por segunda vez. Todo lo contrario de lo que acaba de decir este hijo del diablo. Muy bien que haya leído ese tremendo pasaje del Apocalipsis, porque si existiera ese lugar, como lo que acaba de decir este perro satánico del toroide, si ahí fueran a ese lugar llamado el purgatorio, ¿qué es lo que diría ese texto del Apocalipsis que acaba de leer Tomás? Pues diría, todos esos cobardes, mentirosos, homicidas, ladrones, idólatras, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el purgatorio, donde ahí estarán purificando, limpiando sus pecados antes de subir al cielo. Eso es lo que diría ese pasaje del Apocalipsis. Como podéis escuchar, lo ha dicho bien clarito el toroide satánico, este satanista, y lo ha dicho que no, que aquellos que cometan esos pecados, que tienen una oportunidad de salvación después de la muerte, yendo a ese falso lugar, al purgatorio, donde estarán purgando sus pecados, limpiándolos, para irse rumbo al cielo. Eso sí, previamente habiendo pagado buenas cantidades de dinero a la gran ramera, a la iglesia del diablo en la tierra, en esas blasfemas misas de difuntos, para sacar esas supuestas almas de ese lugar falso al que llaman el purgatorio. Ese es el falso evangelio y la espantosa doctrina de demonios enseñada por esta iglesia de Satanás en la tierra. Y aquí tenéis a un representante de ellos, de esta gran ramera, que es el cura Toroide. Seguimos. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Todos los pecados para los protestantes, todos los pecados son iguales. Para la iglesia católica no. ¿Pero dónde está escrito? Yo no conozco a protestantes donde digan que todos los pecados son iguales. Por supuesto que no todos los pecados son iguales.
No es lo mismo, por ejemplo, robar una gallina que ser un mentiroso y un idólatra como es el perro este, el cura Toroide, ¿verdad que no es lo mismo? Unos pecados son más graves que otros, ¿verdad, Tomás? Claro, efectivamente, no tiene nada que ver eso con esa doctrina diabólica. Eso es una cosa Claro, que él como no puede mostrar nada, utiliza esa clase de tonterías y de, bah, en fin. es una calumnia más, una mentira más de este engendro de Satanás acusando a los protestantes de que os enseñan que todos los pecados son iguales, por supuesto. A ver, solo un subnormal podría decir que todos los pecados son iguales. ¿Cómo van a ser iguales todos los pecados? Por ejemplo, Raab, la ramera mencionada en la Biblia, que fue antepasada de Jesús, por cierto, dijo una mentira, mintió para salvar la vida de esos israelitas, ¿verdad, Tomás? Efectivamente. Mintió, utilizó una mentira. Es lo mismo esa mentira lanzada por Raab la ramera, a ser, por ejemplo, un embustero, un asesino, un ladrón, por supuesto que no son pecados iguales, no es lo mismo. Es así de sencillo. O sea, yo no conozco a ningún protestante que diga eso de que todos los pecados son iguales. Así que, para que veáis otra mentira más de este hijo del diablo, de este perro que es el cura Toroide. Seguimos. Eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Está escrito que no todos los pecados son iguales, que es mentira. Hay pecados que los llevan a usted al Ese es lo único que yo creo que estoy de acuerdo en todo este asqueroso y satánico vídeo que ha hecho, que estoy de acuerdo con el cura Toroide, este mamarracho. Que no todos los pecados son iguales, efectivamente. Claro que no son iguales. Solo un idiota, un imbécil podría decir que todos los pecados son iguales para Dios. Es una mentira y una estupidez de marca olímpica. Seguimos. infierno, a la muerte. Y por esa persona usted reza, ya no hay oportunidad de salvación. Pero si esa persona murió y cometió un pecado que no fuera de muerte, si usted y yo rogamos por esa persona, como lo hacemos los católicos, Dios le dará vida. Y está escrito en la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Y ya puso un grupo de pecados. Pecado que no sea de muerte. Para los protestantes, todos los pecados llevan al infierno. pedirá y Dios le dará vida. Para los protestantes, Dios no le dará vida a ninguna persona que fuera en pecado. Pero dice la Biblia que sí, pedirá y Dios le dará vida. Por eso nosotros rogamos por los que han muerto. Hermano Tomás, ese pasaje de Primera de Juan que acaba de leer esta pareja de satanistas católicos, hablan de ahí del purgatorio en alguno de esos, Ahí de esos textos lo menciona. es un embustero, porque esto ahí no está hablando, está cambiando, centrando que sus focas idiotas descentren en otra cosa para evadir la realidad de que no está probando nada. O sea, evidentemente aquellos que rehúsen el arrepentimiento depende del mal que han hecho y depende si han tenido la posibilidad de conocer el verdadero evangelio o no, o lo que sea, tendrán niveles, distintos niveles de castigo en el lago de fuego, distintos niveles de sufrimiento, lo que sea, pero eso no tiene que ver con un purgatorio ni nada, eso es una fantochada y una mentira. Total. Ahí lo que ha leído el texto, ahí no está hablando de que tengamos que orar e interceder por personas muertas. Está hablando de personas vivas que han cometido pecado, que no sea de muerte, orar por esos hermanos que han cometido pecados. ¿Dónde dice ahí ese texto del apóstol Juan que tengamos que orar por almas de difuntos, por almas de muertos, para que salgan del purgatorio? ¿Verdad que no enseña, no dice ese texto por ninguna parte, no lo dice eso? Por ninguna parte es una diabólica perversión de la palabra de Dios, en este caso de las palabras del apóstol Juan, haciéndole decir al apóstol Juan lo que no dijo por ninguna parte, sino lo que estos hijos del diablo, estos mamarrachos al servicio de Satanás, quieren que diga. Ahí no dice por ninguna parte que tengamos que orar por personas muertas. Está hablando de hermanos, personas vivas, hermanos que han cometido un pecado, orar por esos hermanos para que sean restablecidos. Punto y pelota, eso es lo que dice. Bien clarito ese texto. Ahí no habla de ningún purgatorio por ninguna parte. Seguimos. Sí. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte,
hay pecado de muerte. ¿Ves? Está hablando de hermanos que cometen pecados, que están vivos aquí en la tierra. No está hablando de personas muertas en ningún más allá. Para que veáis cómo retuercen estos hijos de Satanás, cómo retuercen las escrituras para su propia perdición. Seguimos. Por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Hay pecados que no llevan al infierno, no son de muerte. Pero ¿cómo va a entrar al cielo con ese pecado? Pues tiene que pasar por un lugar de tormento, de purificación. Tiene que pasar por lugar de tormento, de purificación, que es el purgatorio enseñado por estos hijos de Satanás. Fíjate algo, fijaos algo que no menciona el apóstol Juan por ninguna parte. Fijaos la perversión, la falsificación tan satánica, tan repugnante que hace de esas palabras del apóstol Juan. Tomás, si quieres decir algo. Sí, a ver, hay una cosa que está clara, ¿no? Y es que incluso en un concilio que hicieron en Constantinopla en el año 573, se condenó el purgatorio. Y luego fue aceptado en el concilio de Florencia en el año 1439. 1439. Esto es la única realidad. ¿De dónde quitaron este concepto? De Platón, concretamente de su obra Fedro, en su tomo 2, donde dice exactamente lo mismo. Donde dice claramente ahí, así como Virgilio dice, ni tampoco puede la mente envilecida, encerrada en el tal, ver el cielo natal. Bueno, ahí viene diciendo, bueno, y Platón dice, de aquellos, concretamente en su obra Fedro, que dice, de aquellos que han sido juzgados, algunos deben primeramente ir a un lugar de castigo, deben de sufrir la pena que han merecido, o sea, un purgatorio. De ahí es de donde lo ha cogido. De ahí que esta gente les inculquen ¿qué? Filosofía griega, filosofía pagana. Esto es la única realidad. Y luego le pagan a esta clase de gente para embaucar a los idiotas. Nada más. Paso palabra. Así es huecas y vanas filosofías, como dijo el apóstol Pablo, es lo que enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás, como son los católicos. Seguimos. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Rogar y Dios le dará vida. Rogar, pero rogar, a ver si lo entiende usted, imbécil, hijo de Satanás, orar por hermanos que han pecado, que están vivos aquí en la tierra, orar por ellos para que sean restablecidos y sean perdonados. No está hablando de ningún purgatorio, ni de que tengamos que orar por almas de difuntos, tarado mental, engañador, engendro del diablo. Está hablando de hermanos que viven en la tierra, que han pecado, han cometido un pecado que no es de muerte, y entonces orar por ese hermano para que su pecado sea perdonado y para que sea restablecido. Es lo que está enseñando ahí el apóstol Juan. Seguimos. Eso no es invento de la iglesia, eso está escrito. Los protestantes pueden decir, pero es que yo no encuentro la palabra purgatorio, pues no lo llame purgatorio, llámelo lugar de tormento. Llámelo. A ver, subnormal. Fíjate lo que dice, no llámele, porque la palabra purgatorio, hasta este mamarracho reconoce que no aparece jamás en la Biblia. La Biblia no se habla de un purgatorio. La Biblia habla de un lugar de tormento y de destrucción, que es llamado Gehenna, así lo llamó Jesús, y en el libro del Apocalipsis se llama el lago de fuego y azufre. Y a ver, subnormal, escuche bien, el lago de fuego y azufre mencionado en el Apocalipsis no tiene que ver absolutamente nada con ningún purgatorio. ¡Idiota! El lago de fuego y azufre, ¿en qué se parece al purgatorio, hermano Tomás? En nada. En nada. El lago de fuego y azufre será de destrucción. O sea, en Mateo 10:28, destruir tanto el cuerpo como el alma, la vida. Y la palabra griega, que es apolumi, que significa literalmente destrucción absoluta, destrucción completa. Luego me dice gracia, Sí. bueno, la palabra purgatorio no esté, bueno, que hable de un lugar de sufrimiento para limpiar los pecados, o de un lugar de sufrimiento del más allá para que de ahí se pueda ir al cielo. Hay muchas formas de decir las cosas claras sin utilizar la palabra purgatorio, pero claras.
como las dicen ustedes los papólatras. Pero esas cosas, si usan los papólatras, no están en la Biblia. Engaña usted a esas focas idiotas que son los que puede engañar. Paso palabra. Así es, muy bien dicho. La palabra purgatorio no aparece en la Biblia. La palabra purgar tampoco aparece en la Biblia. Mirad vosotros una concordancia y ponéis la palabra en el buscador, ponéis purgar, purgar. Y veréis que tampoco aparece jamás en la Biblia. Pero sí aparecen sinónimos de esa palabra. Porque ¿qué es lo que significa la palabra purgar? ¿Qué significa purgar, Tomás? Significa limpiar, Limpiar. efectivamente. Y ahora que me lo Limpiar. comentas, ahí lo tenemos en el texto uno de los textos que vimos al principio, ¿no? La Exactamente. purificación de los pecados en su, no, en su nombre, Exactamente. es el de Hebreos 1:3. Ahí está. Así ¡Ah! es. Pero porque no dice esa expresión purificación en un más allá, purificación de tormento, o purificación en un más allá, o no, 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 es que eso no lo vemos tampoco. Eso es lo que omite el embuste. Paso para. Purgar, limpiar. ¿Y quién es lo único que puede limpiar nuestros pecados? Ya lo estuvimos viendo en 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia o nos purga, que es lo mismo. Nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo, no en ningún lugar, en ningún falso más allá, llamado purgatorio. Es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Es la sangre de Cristo, puede purgarnos, limpiarnos, con lo cual queda destrozada completamente la enseñanza satánica del purgatorio enseñada por estos engendros de Satanás, estos falsos cristianos católicos. Seguimos, ya está, ya se va a terminar el vídeo satánico este del cura toroide y seguidamente lo que voy a hacer, vamos a hacer Tomás y yo, vamos a comentar unos cuantos textos, porque esto no los ha citado este imbécil del toroide en este asqueroso y patético vídeo. Vamos a citar unos textos más y a comentarlos, a explicarlos, Tomás y yo, donde la Iglesia Católica pretende basar también esta doctrina satánica y falsa del purgatorio. Son los textos que vamos a comentar seguidamente, después de terminar este vídeo. Seguimos. Llámelo como usted quiera. No se trata de palabras. No se llama purgatorio porque significa va a pagar una pena, una sentencia de un juez. Ojo. Y ahí yo quiero aclarar algo porque los católicos a veces se olvidan. La Iglesia Católica enseña que una persona muere en pecado, se condena. Pero no dice si es la condenación eterna o si es la condenación parcial. Hay dos clases de condena. En la cárcel hay dos clases de condena. La condena, cadena perpetua, de ahí no sale. A eso llamaríamos infierno y es una condena. Pero también el juez puede decir, queda condenado a 1 año de cárcel. De ahí sale. No es el infierno. Bueno, es lo que está diciendo este mamarracho, este gilipollas, es una absoluta estupidez. La Biblia no hace Y absolutamente ninguna inventando diferencia. palabras que no están La en la Biblia, Biblia. Sigue claro, inventando. la Biblia habla de la condenación. El lugar de condenación es un lugar que el Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Ahí no habla de dos lugares de condenación, como está diciendo este subnormal, este endemoniado, que es el cura toroide. Tomás, adelante. Efectivamente, ¿dónde aparece en la Biblia condenación parcial? Mira, es que hay una condenación parcial en un lugar y de ahí es que se inventa cosas. Exactamente. Se inventa cosas. O sea, Una es condenación. increíble. O sea, Es donde habla la Biblia de una condenación parcial, un poquito de condenación, ¿eh? Y luego vendrá la condenación total, donde enseña esa mamarrachada, esa doctrina de demonios, donde la enseña la Biblia. En ninguna parte, para que veáis lo mentiroso. Es el cura es el cura más famoso de las redes sociales, de YouTube, sin ninguna duda, pero es el cura, el hijo del diablo, más embustero, más farsante, más cínico, más hipócrita y más malvado que he conocido jamás. Es este hijo del diablo que es Luis Toro, el cura toroide. Seguimos, ya vamos a acabar el vídeo de este mamarracho. Pero es una condena. Para los protestantes, condena es infierno, punto. Toda persona que muera en pecado se va para el infierno. Para el católico no. La Biblia enseña que el que no se quiere arrepentir irá a la condenación. Punto y pelota. Si no os arrepentís, dijo Jesús, todos pereceréis igualmente. Irán a la condenación. El que no se quiera arrepentir y creer en el Evangelio, que no lo quiera hacer, pues sencillamente se va a condenar.
Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. ¿Verdad, Tomás? Si hasta lo dijo Jesucristo. El que cree y fuera bautizado se salvará, y el que no cree se condenará. Así de simple, más claro que el agua. Así es, así es. Bien, ya va a acabar el vídeo, un momentín. Ahora, ¿quién decide quién va para el infierno y quién va para el purgatorio? Pues Dios, nosotros no. El juez que dicta la sentencia. Pero nosotros creemos que una persona murió en pecado, se condena, pero no decimos que para el infierno. Porque en la Iglesia Católica la condena se divide en dos: condena perpetua. La condena se divide en dos, donde enseña, denos usted un solo versículo de la Biblia donde se enseñe esa mamarrachada, esa espantosa doctrina de demonios que usted acaba de decir, de que en la Biblia la condena se divide en dos, ¿eh? Una pequeñita condena, donde estarás unos anitos ahí en el purgatorio, en el más allá, y la condena total, la condena absoluta, que será el lago de fuego, o el infierno, como dice este mamarracho. Algo que ya sabéis, como ya hemos explicado, la Biblia nunca habla del infierno. Es una palabra que no aparece en los textos originales de la Biblia, ni en hebreo ni en griego. Eso de que la condenación está dividida en dos, repito, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñada por en concreto. Pues yo nunca la había escuchado esto. Yo la primera vez que lo escucho de este mamarracho, de este engendro del diablo, que es el cura Toroide. Seguimos. Y la condena parcial, un tiempo de purificación, como le expliqué. Y Dios le dará vida. Bueno, aquí ha terminado este vídeo asqueroso, diabólico, de este hijo de Satanás. Vamos a ver unos cuantos textos donde esta iglesia... Entonces, queridos hermanos, Un momentito. estamos mostrando aquí que a nosotros nos gusta es hablar, dialogar, compartir, no pelear. Pero precisamente lo que estábamos hablando, Dios nos está mostrando. Para ese mamarracho. Qué hipócrita es. Ya está. Es compartir, es compartir. Mira qué papelón de bueno hago. Ay, mirad cómo me hago el bueno, venga, a darme dinerito. Sinvergüenza. Sí, no, dar dinero a la Iglesia Católica cuando celebréis las misas de difuntos para enriquecer a mi iglesia y al mismo tiempo esa iglesia me enriquezca a mí, porque seguro que está recibiendo un salario importante de la iglesia de Satanás en la tierra, de la Gran Ramera, Sí. enriqueces a esta iglesia satánica, la Gran Ramera, haciendo misas de difuntos, dando dinero para que la supuesta alma de mi tía que ha muerto pueda salir del purgatorio rumbo al cielo. Ese es el comercio asqueroso de almas que hace esta iglesia satánica, que es la Gran Ramera. Bien, vamos a irnos ahora, porque esto, no quiero que terminemos esta escuela bíblica, esta charla, sin antes comentar brevemente, porque no vamos a extendernos mucho, ciertos pasajes más de la Biblia que utiliza esta iglesia satánica, que es la Gran Ramera, la iglesia católica, para pretender basar la doctrina del purgatorio. Primer texto, Primera de Pedro 1:7. Voy a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, se prueba con fuego, repito, se prueba con fuego, ahí donde pretenden ver el purgatorio estos mamarrachos, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Este texto de Primera de Pedro 1:7, como podéis ver, no menciona por ninguna parte ningún purgatorio, ningún más allá. Lo que dijo Pedro es que nosotros los cristianos en esa época en concreto, en la época del apóstol Pedro, a los que les dirigió la epístola, estaban sufriendo persecuciones, estaban pasando por diversas pruebas. Y de esa manera, la fe de ellos estaba siendo sometida a prueba. De la misma manera que el fuego somete a prueba, por ejemplo, ¿el qué? El oro. Sabéis que para purificar el oro se le quema, se le pasa por el fuego. Y toda la suciedad, todo eso es quemado, es quitado y el oro es purificado. Salga puro, quitando todas esas impurezas llamadas escorias, así es como se hace. Pablo, mejor dicho, el apóstol Pedro, porque esto lo dijo Pedro, este pasaje, Pedro estaba sencillamente comparando la persecución y aflicciones que estaban sufriendo los verdaderos cristianos en ese tiempo, lo estaba comparando con el oro purificado por el fuego.
Así de simple, pero jamás el apóstol Pedro dijo que los cristianos muertos estén pasando ahí en un lugar de sufrimiento, en un más allá llamado purgatorio, estén ahí purgando sus pecados. Fijaos qué forma más repugnante y satánica de falsificar y de pervertir las palabras estas del apóstol Pedro. Tomás, si quieres aportar algo también sobre este tremendo pasaje. Está bien claro, ¿no? Como muy bien ha dicho Tito, estaban pasando por persecuciones y de esa forma su fe era puesta a prueba de forma semejante a como el oro, pues se purifica exactamente, o sea, ahí Así no hay ningún es. purgatorio ni nada. Siguiente pasaje, y este texto que voy a leer es tremendamente utilizado por estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos, para basar la patraña, esta doctrina de demonios del purgatorio. Y es Mateo 5, versos 22 al 26. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no voy a leer el texto completo porque es bastante largo, contra su hermano será culpable del juicio, etcétera, 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 etcétera. Llegamos al verso 26 y dijo Jesús, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Cómo entienden estos subnormales católicos estas palabras de Jesús? Que no vas a salir del purgatorio hasta que pagues el último cuadrante, es decir, hasta que sean completamente purgados tus pecados, limpiados tus pecados en ese lugar, en el más allá. Qué espantosa forma tan retorcida y diabólica de falsificar estas palabras de Jesús, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, ahí dice simplemente que evadir el conflicto implica no meterse en un posible pleito y, fruto de él, ir a parar a la cárcel, de donde no saldrás hasta que pagues lo que dice ahí, ¿no? Hasta el último Exactamente. cuadrante. Ahí no habla nada, Jesús nada de estaba, eso. así es, estaba utilizando la ilustración, una ilustración tomada de la realidad, como es la de ir a la cárcel. Ahí en ese texto Jesús no enseñó por ninguna parte la doctrina satánica del purgatorio, ningún más allá. O sea, lo que dice el Señor en este texto es que una persona no saldrá de la cárcel, está hablando de cárceles aquí en esta vida, en este mundo, hasta que pagues el último cuadrante. O sea, Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel ahí en ningún más allá llamado purgatorio, sino de una cárcel aquí en la tierra, donde los presos pues son encerrados por diferentes delitos. Eso es lo que enseñó, lo que dijo Jesús sencillamente en ese pasaje. No habló jamás por ninguna parte de ningún purgatorio. Otro texto vamos a ver que es utilizado por estos hijos de Satanás, por ejemplo el perro el toroide, que bueno, no lo ha mencionado en ese asqueroso y patético vídeo, pero es un texto que siempre utilizan los falsos cristianos católicos. Mateo 12:32 dice, y cualquiera, dijo Jesús, que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tomás, ahí en ese texto Jesús habló de ese falso purgatorio en un más allá. Para nada, en absoluto. Exacto. ¿De qué habló ahí Jesús? Ahí no habla de ningún lugar en el más allá donde haya millones de almas que estén purgando, que estén limpiando sus pecados, ¿no? Lo que Jesús dijo simplemente es que quien blasfeme contra el Espíritu de Dios, contra el poder de Dios, es decir, el que hable en contra del poder de Dios, que es la fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo, pues no va a tener perdón ni en esta era, ni en la era venidera, en la era futura. Sencillamente la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, lo que ha hecho es citar estas palabras de Jesús para hacerle decir a Jesús lo que no dijo por ninguna parte, sino lo que estos hijos del diablo quieren que digan, falsificado de forma asquerosa y repugnante las palabras de Jesús. Siguiente pasaje que siempre citan estos falsos cristianos católicos para enseñar esta abominación del purgatorio. Y es, bueno, ya lo hemos estado viendo, 1 Corintios 3, versos 11 al 15, dijo Pablo, por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Está hablando de que Cristo es el fundamento de la iglesia y todo lo que edifiquemos sobre Cristo, sea bueno o sea malo, si hemos edificado cosas valiosas, pues la prueba, el fuego de la prueba, pues va a traernos recompensas. No se quemará esas cosas valiosas, como el oro, la plata, piedras preciosas, pero si hemos edificado cosas sin valor, como la madera, la paja, la hojarasca, la obra de cada uno, pues se va a hacer manifiesta, pues el día del Señor la va a declarar, el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Lo veis? No está hablando por ninguna parte, de ningún lugar, en ningún más allá, llamado el purgatorio, donde tengamos que purificar nuestros pecados. Ya hemos explicado en esta escuela este texto, Tomás y yo, así que no me voy a explayar en este versículo, en este pasaje. Siguiente texto que suelen citar estos hijos del diablo para enseñar la doctrina satánica del purgatorio. 1 Timoteo 2, versos 1 al 4, lo voy a leer. Exhorto ante todo, dijo Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Me puedes decir, Tomás, dónde habló Pablo aquí en este pasaje del purgatorio? Para nada. Y además, ahí no dice por todos los hombres y por todos los espíritus que están en un purgatorio, o por todos los espíritus, o por todas las almas inmortales. Eso no se lo inventa esta gentuza. Exactamente, se lo ha inventado esta iglesia satánica y no habla de ningún purgatorio donde tengamos que purificar nuestros pecados. Lo que dijo Pablo en ese texto es que los cristianos tenemos que rogar, tenemos que interceder por todos los hombres. Y aquí lo dice, ¿por quiénes? Por los reyes y por los que tienen cargos políticos. Para que vivamos los cristianos, ¿cómo? Que vivamos en paz y con honestidad. El texto no dice por ninguna parte, Pablo no dijo por ninguna parte que los cristianos tengamos que orar por almas, por las almas de los difuntos que estén sufriendo ahí en un purgatorio, en un más allá, haciéndoles misas para que salgan del purgatorio rumbo al cielo. El texto, pues, el pasaje claramente está hablando de personas vivas, aquí en la tierra, y que tienen cargos políticos, que no está hablando de muertos que estén por ahí vivos en ningún más allá. ¿Qué forma más asquerosa y diabólica de retorcer y falsificar las palabras de Pablo? Y nosotros los cristianos lo que tenemos que hacer es interceder por estas personas, no para que salgan sus almas de ningún purgatorio inexistente por ahí en un más allá, sino para que interceder por ello, para que podamos vivir de forma tranquila, reposadamente, para que vivamos en paz. Es lo que enseñó ahí el apóstol Pablo. No habló jamás de ningún purgatorio. Siguiente texto que estos hijos del diablo siempre citan para enseñar esta patraña. Y es Mateo 12:36. Mateo 12:36. Vamos a leerlo. Dice Jesús, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tomás, aquí está enseñando Jesús la doctrina del purgatorio. En absoluto, tampoco igualmente. Claro, ¿y de qué está hablando de Jesús? Pues en este texto, Jesús dijo simplemente que los seres humanos vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa que hablemos. Todo lo que hablemos aquí en la tierra, todo queda como grabado en una grabadora celestial en los cielos, y en el día del juicio se nos va a juzgar por toda palabra que hayamos hablado aquí en la tierra. O sea, Jesús no dijo por ninguna parte que exista un lugar en el más allá llamado el purgatorio, donde millones de almas estén ahí siendo probadas por fuego para poder limpiar sus pecados, para poder purgar sus pecados. O sea, los pecados de los seres humanos solamente pueden ser limpiados o purgados, como ya hemos visto, por la sangre de Cristo. Por el sacrificio de Cristo, no por ningún fuego en un lugar inexistente, ningún más allá. Y luego hay otro texto que siempre estos hijos del diablo siempre citan para basar la patraña del purgatorio. Y es el siguiente, Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, donde menciona el purgatorio aquí este versículo, hermano Tomás. Tampoco, en absoluto. Para nada, para nada. No habla de ningún purgatorio, ningún más allá. Lo que dice el texto es que los que practican el mal, pues no van a entrar jamás en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, sino que solamente van a entrar aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro de la vida de Cristo. Y ya para terminar, una cita. Tú sabes, hermano Tomás, que las Biblias católicas tienen libros apócrifos, ¿verdad? Bueno, Efectivamente, el pues de hay un Macabeos. texto, exactamente, Macabeos. Hay un texto donde la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra, pretende basar esta abominable doctrina del purgatorio. Y es segunda de Macabeos, capítulo 12, versos 44 al 46. La voy a leer, es evidentemente una traducción católica. En las versiones protestantes no aparece el libro de Macabeos, que libros como históricos, como historia de la nación judía, pues son interesantes, son libros históricos, pero en ellos no se puede basar doctrina. Pero es que ahora viene lo gordo. En este texto que voy a leer de segunda de Macabeos, que es, por así decirlo, el texto fundamental donde esta iglesia satánica, la gran ramera, pretende basar la doctrina del purgatorio, no se habla del purgatorio por ninguna parte. Mira lo que dice este pasaje. Dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, fijaos, está hablando de la resurrección de los muertos, que esta siempre ha sido la creencia de los verdaderos judíos, del verdadero judaísmo, la resurrección, no la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Dice, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Repito, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, fijaos, no dice a los que están vivos en un más allá, no, a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso, fijaos lo que dice ahora, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Y aquí vienen los católicos, como el satánico el curatoro, y dice, ¡ay, claramente! Se habla del purgatorio. Ahí se enseña el purgatorio en segunda de Macabeos. Bueno, primero ya hemos visto que es un texto que pertenece a un libro apócrifo, o sea, no inspirado por Dios. No fue inspirado por Dios, pues si no, hubieran sido añadidos al canon hebreo, y en el canon hebreo no se encontraban ni primera ni segunda de Macabeos. Es un libro apócrifo. Eso no significa que lo que se enseñe en este libro de los Macabeos sea falso, cuidado. Apócrifo no significa falso, significa oculto, que no se encontraban en el canon hebreo. Bien, pues vamos a analizar, y ya con esto vamos a terminar, Tomás y yo, esta escuela, este tremendo pasaje de segunda de Macabeos 12, 44 al 46. En este texto, como habéis visto, no se enseña por ninguna parte la doctrina satánica y falsa de un purgatorio en ningún más allá. Y fijaos bien, en primer lugar, este pasaje, como hemos visto, está tomado de un libro apócrifo. Es histórico, es historia, es cierto lo que aparece ahí en primera y segunda de Macabeos, es un libro históricamente correcto, pero jamás formó parte del canon bíblico de los hebreos, nunca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque consideráramos, fijaos bien, este libro de Macabeos como inspirado por Dios, en ninguna parte se enseña en ese texto que he leído de Macabeos, en ninguna parte se enseña la doctrina satánica, diabólica, repugnante del purgatorio. Y lo vais a ver muy fácilmente. Observad en primer lugar cómo este texto que he leído de Macabeos está hablando ¿de qué? De la resurrección de los muertos. Lo que creían los judíos verdaderos, en la resurrección de los muertos, no la mentira de la inmortalidad del alma. Una resurrección de los muertos que va a ocurrir, como sabemos, en el futuro.
Es decir, el pasaje no está hablando por ninguna parte de almas que estén encerradas ahí en ningún lugar en el más allá llamado el purgatorio, sino de personas que resucitarán en el futuro. Es de lo que habla ese texto de Macabeos. Y es entonces, fijaos, cuando esos muertos judíos resuciten, eso es lo que dice el texto, es cuando van a recibir su recompensa de parte de Dios. El pasaje de Macabeos, ¿de qué está hablando? Pues habla de rogar, orar por esos muertos. Pero cuidadito, atención, orar por esos muertos no para que sus almas salgan de un purgatorio en un más allá. Eso no lo dice el texto por ninguna parte, sino orar por esas personas, los judíos que murieron, orar por esas personas muertas, ¿para qué? Ahí lo dice el texto. Para que reciban su recompensa cuando resuciten. Observad cómo el texto de Macabeos dice bien clarito que estos muertos están, que es lo que dice, durmiendo piadosamente. O sea, es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos cristianos católicos sobre el purgatorio. Este texto de Macabeos dice que esos muertos están durmiendo piadosamente. ¿En dónde? Pues evidentemente en el polvo de la tierra. Ellos no están despiertos en ningún más allá, eso no lo dice el texto, sino que están dormidos, inconscientes, esperando ¿el qué? Esperando el día de la resurrección de los muertos, que es de lo que está hablando ese texto de Macabeos. Es bien claro. En ese texto que he leído no se está hablando por ninguna parte de personas vivas en ningún purgatorio, en ningún más allá. Lo que ha hecho esta iglesia satánica, la iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica, es falsificar de forma asquerosa, de forma burda, de forma diabólica este pasaje de segunda de Macabeos. Ha falsificado los otros textos que ya hemos estado viendo, los han pervertido, pero es que también han pervertido este texto de segunda de Macabeos. Y lo han hecho para engañar al mundo, haciéndole creer que hay un lugar en el más allá, llamado el purgatorio, donde hay millones de almas sufriendo ahí y purgando, limpiando sus pecados, a los cuales pues hay que sacar de ese lugar, ¿por medio de qué? Por medio de oraciones y especialmente por medio de misas de difuntos, dando dinero a esta iglesia del diablo para que les hagan misas y salgan del purgatorio rumbo al cielo. Es decir, lo que han hecho es una repugnante y asquerosa falsificación de este tremendo pasaje de segunda de Macabeos, haciéndole decir lo que no dice el texto por ninguna parte. Cuando este texto de Macabeos habla de hacer ese sacrificio expiatorio, por ejemplo menciona en favor de los muertos, para que queden liberados del pecado, sencillamente se está refiriendo a orar por esos muertos, pero orar por ellos ¿para qué? Atención, ¿para qué? Para que cuando ellos resuciten reciban la recompensa de Dios y queden por tanto liberados totalmente de sus pecados. Eso es lo que enseña este texto. Pero esto es muy diferente a lo que enseña esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica. Pues esta iglesia satánica enseña a orar por los difuntos ¿para qué? Para que sus almas salgan de ese lugar falso a que llaman el purgatorio, haciendo misas por ellos, misas de difuntos, pagando a la gran ramera dinero para que hagan misas por estos muertos y sus almas salgan del purgatorio rumbo al cielo. Así de simple. Y de esta manera, pues llenar las arcas de dinero de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Así es como comercian con almas de hombres, como dice ese tremendo pasaje de Apocalipsis 18, para poder enriquecer a esta gran ramera, la iglesia católica. Por lo tanto, ya con esto termino. Vale, disculpad que se ha caído la conexión de Telegram. Ha empezado esto a dar vueltas, ha caído. Estaba hablando de este tema, del tremendo pasaje de segunda de Macabeos, y bueno, me he quedado está explicando lo que dice el texto bien claro, no habla de ningún purgatorio, habla de orar por los muertos, pero orar ¿por qué? Orar por esos muertos para que cuando ellos resuciten reciban la recompensa de Dios y queden por tanto liberados totalmente de sus pecados. Es de lo que está hablando.
Esto es totalmente diferente pues a lo que hace esta iglesia satánica, la iglesia católica. Esta iglesia falsa ora por los difuntos que supuestamente están ahí en el purgatorio, purgando sus pecados, para que salgan de ese supuesto purgatorio rumbo al cielo, haciendo misas por ellos, misas de difuntos, dando dinero, misas pagadas a esta jerarquía satánica para que la supuesta alma del católico salga del purgatorio rumbo al cielo. Así es como han sido engañados, y de esta manera pues la jerarquía de esta gran ramera pues llene sus arcas de dinero, por medio de este comercio repugnante y diabólico de comerciar con las almas, con almas de los hombres, como dice ese tremendo pasaje de Apocalipsis 18. Por lo tanto, nosotros, y ya con esto termino, nosotros, los verdaderos cristianos, oramos por los muertos, y oramos por los muertos. No es nada malo orar por los muertos. ¿Pero por qué oramos por los muertos? Pues como dice ese pasaje de segunda de Macabeos, es sencillamente para que cuando ellos resuciten, reciban su recompensa de Dios y queden ya liberados para siempre del pecado. Eso es lo que enseña ese tremendo pasaje de segunda de Macabeos. Pero jamás oramos por los muertos para que ellos intercedan por nosotros en el cielo, ni oramos a los muertos para que sus almas salgan de ahí, de ese supuesto purgatorio, rumbo al cielo, un lugar falso que, como ya hemos visto en esta escuela, no se enseña jamás en la Biblia. Es una de esas espantosas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, como ya predijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya para terminar, aquellos católicos que vayan a escuchar esta escuela, esta importante escuela que hemos dado Tomás y yo, pues les exhortamos a que se arrepientan de sus pecados, abandonen ese falso evangelio, esta repugnante doctrina de demonios del purgatorio, y salgáis corriendo de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera la que predica esta espantosa doctrina de demonios. Y acudid a Jesús, el cual perdonará vuestros pecados y limpiará vuestros pecados, purgará vuestros pecados, purificará vuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, que es lo único que puede purificar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y el verdadero evangelio que hemos explicado aquí, Tomás y yo, el cual rechazan, pervierten, escupen y pisotean estos engendros de Satanás, estos falsos cristianos, como por ejemplo el cura satánico, que es el cura Toroide. Así que ya para terminar, te dejo paso, Tomás, si quieres aportar ya alguna cosita. Sí, brevemente, de hecho, el segundo libro de Macabeos 12, concretamente ahí en el 44, dice: bella y noble acción, inspirada en el pensamiento de la resurrección, dice, porque si él no creyera que los muertos resucitarían, era superfluo y ridículo orar por los muertos. O sea, eso no tiene nada que ver con que el muerto tenga un alma inmortal en un lugar de purificación de tormenta. Dice claramente que está vinculado única y exclusivamente, como explicó el hermano Tito, a la resurrección, claramente. Brevemente, nosotros evidentemente solo queremos la inspiración de las Santas Escrituras. Todos los autores del Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los profetas, como los libros del Nuevo Testamento, las obras apostólicas. La Santa Institución dice que se basa en sus santos, también queridísimos santos padres, que son veneradísimos y que dicen que están en el cielo, y que son veneradísimos autores, pues, absolutamente intocables, ¿no? Ellos lo que dicen, esta institución. Bueno, el que más, dicen ellos, es importante es Agustín de Hipona. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que dijo Agustín en Iroc 1, 5, tomo 7. Dice así: la fe católica, descansando sobre la autoridad divina, cree que el primer lugar es el reino de los cielos y el segundo el infierno. Ya hemos visto que el infierno nos enseña nada. Desconocemos, dijo, por completo un tercero. Esto es lo que omite el Toroide también, como muchas otras cosas que hemos estado diciendo. También en la obra Enquiridión, en sus capítulos 109, 110, dice:
durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y el final de la resurrección, en la final de la resurrección, las almas se hallan retenidas en ocultos lugares, según que cada uno es digna de reposo o castigo. De reposo, para él en un cielo, erróneo, ya sabemos que eso no lo enseña la Biblia, o castigo, conforme a la elección que hubiera hecho mientras vivió en la carne. Vemos que, claramente, Agustín de Hipona no enseña esa patraña. Incluso, ya en el siglo VIII, su santísimo, veneradísimo padre, San Isidoro de Sevilla, escribió, claro, ahí, en de Eclesía 1:18-11, dice que ellos mismos, ahí habla de la costumbre de rogar por los difuntos, y dice que creemos que que es una costumbre enseñada por los apóstoles. Él mismo reconoció que no lo sabe. O sea, creen, pero él mismo reconoció que no hay un fundamento ninguno para esto, y como hemos demostrado, es absolutamente todo lo contrario. Eso es lo último que quería comentar. Ya paso para. Muy bien, magnífico aporte el que has dado. Es muy edificante, y es tremendo. O sea, el principal pasaje de la Biblia, bueno, que es un libro apócrifo, es un libro oculto, no significa, repito, que sea un libro falso, ¿eh? Como es Segunda de Macabeos 12:44 al 46, que es el principal versículo que utilizan en las Biblias católicas para defender esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios del purgatorio. Enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos curas mentirosos de la Gran Ramera. Porque de lo que está hablando el texto es de la resurrección de los muertos, de rogar por los muertos para que reciban su recompensa en el día del juicio. Dice bien clarito que los muertos no están vivos en ningún más allá, sino que duermen piadosamente, es lo que dice el texto. Y dice también, mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Cuando habla de este sacrificio se refiere a orar por ellos. Un sacrificio expiatorio orando por estos muertos, pero no para que salgan de un supuesto purgatorio en un más allá, sino para que quedaran liberados del pecado y reciban su recompensa cuando ellos resuciten. Eso es lo que enseña bien clarito Segunda de Macabeos 12:44 al 46. Absolutamente todo lo contrario a lo que enseña esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica. Así que nos marchamos. Deciros también que como esta charla va a estar publicada en mi canal de YouTube, en vídeo, en la descripción de ese vídeo abajo la podéis tener en texto, en audio. La tengo publicado el estudio desde el año 2015, del 29 de octubre, titulado Refutada la mentira satánica del purgatorio. Ahí lo tenéis en audio y lo tenéis en formato también de libro PDF, libro electrónico PDF. Ahí lo tenéis en texto, porque lo quiera tener, porque muchos seguramente esta importantísima escuela que hemos tenido Tomás y yo, pues la querrán tener por escrito. Pues ahí lo tenéis, en la descripción del vídeo mío, que va a estar publicado mañana en mi canal de YouTube. Así que nos marchamos. Damos las gracias al hermano Tomás por haber colaborado y dado sus aportaciones excelentes. Y nos despedimos con el saludo apostólico. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Pues y paz a todos los hermanos. Hasta la siguiente.